Hola, bienvenidos a la cuarta clase de parseo y generación de código. En la clase de hoy vamos a empezar a ver técnicas de análisis sintáctico y en particular vamos a ver una familia de técnicas de análisis sintáctico que se llama análisis sintáctico descendente, entre las cuales la que más nos va a interesar es la técnica que se llama LL1. Bien, entonces empecemos a ver de qué se trata el análisis sintáctico descendente en general y después nos enfocamos específicamente en LL1. Entonces, primero repasemos qué es lo que queremos hacer. O sea, el problema que estamos estudiando es el problema de análisis sintáctico, o también se puede conocer como parseo. En general, el objetivo del análisis sintáctico es que uno tiene una gramática independiente del contexto, que como siempre tiene un conjunto de símbolos no terminales, un alfabeto, conjunto de símbolos terminales, un conjunto de producciones y un símbolo inicial. Y lo que uno quiere es, dada una cadena alfa, que es una cadena de símbolos terminales, o sea, de símbolos del alfabeto, lo que quiere es analizar sintácticamente esa cadena, es decir, básicamente determinar si la cadena pertenece al lenguaje que genera la gramática o no. Además, en caso de que la cadena pertenezca al lenguaje generado por la gramática, uno quiere no solo responder que sí, o sea, no solamente un booleano, sino construir una derivación para la cadena que diga cómo desde el símbolo inicial, aplicando producciones, uno puede llegar a producir esta cadena. Bueno, además, lo que a uno le va a interesar cuando haga un compilador, o sea, desde el punto de vista de la programación de un parser o un análisis sintáctico, es no solamente construir una derivación, sino también generalmente construir un árbol sintáctico o AST. Para eso lo que uno va a hacer típicamente es, esto es un comentario un poco entre paréntesis, es asociarle a las producciones acciones. Eso un poquito más adelante lo vamos a ver mejor. Pero les quiero adelantar que generalmente si uno tiene un método de análisis sintáctico como uno de los que vamos a ver hoy, como LL1, uno puede modificar fácilmente ese método para que cada para que cada producción dispare una acción. Es decir, que cada producción tenga asociado código en algún lenguaje de programación, por ejemplo, de tal forma que cuando el parser aplica esta producción se ejecuta ese código. Y eso puede servir en particular, por ejemplo, para construir un árbol sintáctico, a una AST. Por ejemplo, si uno tiene esta gramática, que dice que, la leo en castellano, digamos, en criollo, que es que una expresión puede ser un número solo, o la suma de dos expresiones, o una expresión entre paréntesis. Entonces la cadena alfa, que está formada por estos símbolos, o sea, paréntesis, n más n, cierra paréntesis más n, da lugar a este árbol de derivación. O sea, uno tiene una derivación que a partir del símbolo inicial de la gramática, que es el símbolo e, produce esta cadena n más n más n con estos paréntesis. El árbol de derivación sería este. Este no es el AST, pero uno haciendo un recorrido por este AST, en particular un recorrido post-order, recuerdan que el recorrido post-order va primero a cada una de las hojas y cuando está en un nodo recorre primero el hijo izquierdo, después el hijo derecho y después hace algo asociado al nodo en el que está parado. Entonces, haciendo un recorrido post-order sobre este árbol, uno fácilmente podría construir o reconstruir, digamos, un árbol de sintaxis abstracta, que ¿cuál sería? Bueno, esta expresión, este n acá y esta expresión va a ser un número, entonces uno va a tener como un número, lo voy a escribir como si fuera, no sé, Haskell, por ejemplo, podría tener un número. Si este token venía asociado, no sé, al número 3, esto podría ser el número 3. Como es un recorrido post-order, voy al paso al hijo derecho, ¿no? de este árbol de acá, de este nodo de acá. Su árbol podría tener asociado una expresión que podría ser, por ejemplo, el número, no sé, 7. Y después, al recorrer este nodo, uno pondría, por ejemplo, el constructor add aplicado a estos dos hijos. ¿Está bien? Y eso sería parte del recorrido post-order. ¿Está bien? Que cuando mira un nodo, ejecuta una acción. En este caso, la acción es usar el constructor add para construir un árbol sintáctico. Está bien, acá este nodo E, que tiene paréntesis, no crearía nada más en el árbol de sintaxis abstracta, porque justamente los paréntesis no pertenecen a la sintaxis abstracta, pertenecen a la sintaxis concreta, que es la que escribió el programador en el programa fuente. No forma parte de la sintaxis abstracta. En la sintaxis abstracta a uno simplemente le interesa tener un nodo que represente la expresión de manera, bueno, no se me ocurre una mejor palabra que abstracta, que quizás es medio redundante porque ya eso era lo que decía el nombre, pero bueno. Entonces este nodo no va a incorporar
o sea, este nodo del árbol de derivación no va a corresponder a ningún nodo del árbol sintáctico de sintaxis abstracta. Pero este sí, que podría ser por ejemplo el número, no sé, 9, no sé, algún número que sea el número asociado a este token, y este nodo de acá va a crear un nodo add. Y fíjense que el árbol de derivación no se parece tanto al árbol de sintaxis abstracta, o sea, no es lo mismo. Y este árbol de sintaxis abstracta se puede construir, como dijimos recién, haciendo un recorrido por el árbol de derivación. Entonces esa es la moraleja. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque en la clase de hoy no nos vamos a enfocar en cómo hacer este pasaje. Simplemente les quiero adelantar que este pasaje se puede hacer, que no es difícil de hacer, y entonces lo que nos interesa realmente es construir una derivación, o sea, dar una derivación, que es decir, una secuencia de pasos que convierten el símbolo inicial de la gramática, que en este caso era, esto está mal, o sea, acá, perdón, esto es así. Esto sería en la derivación. Una derivación sería una secuencia de pasos que convierten el símbolo inicial de la gramática en la cadena que uno tenía, que en este caso era este. Eso, nada más. Entonces, de ahora en más, olvidémonos de la idea de construir un árbol de sintaxis abstracta y enfoquémonos solamente en reconstruir la derivación. Bueno, dentro de las técnicas de análisis sintáctico hay muchas técnicas diferentes. En la materia vamos a ver un par. Y la primera que vamos a ver es la de análisis sintáctico descendente. La idea del análisis sintáctico descendente es que uno empieza por la raíz del árbol de derivación, y la raíz del árbol de derivación es siempre el símbolo inicial de la gramática, y por otro lado, o sea, esto está en la raíz, y por otro lado en las hojas uno tiene la cadena que quiere analizar. Cada símbolo de la entrada correspondería a una hoja del árbol, ¿está bien? Y todo esto del medio está incompleto y uno lo quiere ir completando. Entonces lo que tiene que hacer el análisis sintáctico es completar lo que está acá en el medio, es decir, construir un árbol de derivación que, dado el símbolo inicial, me diga cómo desde ahí puedo llegar aplicando solamente producciones de gramática hasta las hojas del árbol. Pero bueno, uno tiene como dato ya las hojas del árbol, entonces las pone acá, y tiene como dato también la raíz del árbol, que es el símbolo inicial de la gramática. ¿Cómo se llena el árbol? Bueno, ahora vemos, el análisis sintáctico descendente lo que trata de hacer es ir hacia abajo, justamente como su nombre lo indica. Entonces lo que uno va a tener en todo momento es un árbol que cuelga de la raíz, y que no está completo. Entonces en realidad, en algún momento en el medio del análisis sintáctico, lo que uno ya va a tener construido es un árbol que va a colgar de la raíz, que ya va a poder haber llegado hasta algunas de las hojas de la entrada. Está bien, ahora quedó medio desprolijo, muy prolijo no me va a quedar, pero vamos a un intento por lo menos para no testar todo. Va a quedar algo así. En el medio del análisis sintáctico uno tiene un árbol parcialmente construido que tiene una forma como esta, o sea, desde la raíz del árbol ya se pudo llegar a varias de las hojas, hasta que alguna hoja del árbol ya no está conectada con el árbol de derivación. Y por otro lado, en algún lugar uno tiene símbolos que van a ser símbolos no terminales, y uno va a tener que determinar cómo cada uno de estos símbolos no terminales puede aplicar producciones para agarrar las hojas que uno necesita, por ejemplo, algo así podría ser. Eso es lo que uno va a querer hacer. ¿Está bien? Es descendente porque el árbol se construye de arriba hacia abajo. Bueno, entonces esta es la situación general del análisis sintáctico. Fíjense que estos símbolos no tienen por qué ser hermanos en el árbol, ¿está bien? Podría ser que uno tenga algo así. Está bien, y en este dibujo yo me imagino que estas de acá son hojas. Me imagino que estos nodos todavía no llegaron a ser hojas. Fíjense que no son hermanos en el árbol. Entonces acá estos nodos de acá yo los dibujo en el mismo nivel, pero no son hermanos necesariamente. Son como primos o sobrinos o cosas así. ¿Está bien? Solo una aclaración. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cómo hago yo para completar este árbol, para llenarlo? Bueno,
Miremos la entrada y el árbol de izquierda a derecha, o sea, desde acá para allá y desde acá para allá. Y bueno, lo que puede pasar primero es que este símbolo sea exactamente el símbolo terminal que yo tenía acá abajo, o sea que estas dos cosas sean exactamente iguales. En ese caso lo que vamos a hacer es consumir un símbolo de la entrada y esto ya quedó completo y ahora nos quedan estos nodos incompletos y bueno, seguimos, digamos, o sea, repetimos el procedimiento. A esa acción podemos ponerle un nombre, la podemos llamar consumir, que es consumir un símbolo de la entrada. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra cosa puede pasar? Puede pasar que este símbolo de acá sea un símbolo terminal, o sea que sea una letra del alfabeto y que sea distinta de esta. Bueno, si llegamos a esa situación, lo que quiere decir es que este árbol que construimos hasta el momento jamás va a poder producir la cadena que queríamos producir, porque la siguiente letra que dice que generamos usando las producciones de la gramática no coincide con la siguiente letra de la entrada. ¿Qué significa eso? Bueno, puede ser culpa del usuario, o sea, hay dos razones por las que esto puede pasar. Puede ser culpa del usuario, entre comillas, digamos. Eso significaría que la cadena que uno escribió, que el usuario escribió, no estaba en el lenguaje, o sea que esto tendría que haber un error de sintaxis en ese caso, porque la entrada no es parte de la gramática, básicamente, no se puede generar la gramática, esa es una opción. Pero también podría ser que sea culpa del parser, podría ser que el parser eligió construir un árbol de tal manera que no se podía generar esta cadena, pero quizás hay otra forma de construir el árbol que sí puede generar esta cadena. Entonces, a priori podría ser culpa del usuario o culpa del parser. Si realmente fuera culpa del usuario, vamos a generar un error de sintaxis, ¿está bien? Y eso es lo que debería pasar, o sea, el parser no se debería equivocar. Si el parser, bueno, ya vamos a ver, pero en principio el parser no debería equivocarse, no debería llegar a esta situación. Si llega quiere decir que hubo algo mal. Bueno, el caso más interesante es cuando este símbolo es un símbolo no terminal. Y en ese caso lo que queremos hacer es, este símbolo digamos que fuera por ejemplo una A, y el símbolo A en la gramática va a tener varias producciones. Va a tener que A produce alguna cadena, no sé, alfa 1, o alguna cadena alfa 2, así, alguna cadena hasta, no sé, alfa... Ya se me acabaron las letras, pero no sé, alfa... No sé, M, qué sé yo. Entonces, la idea es que el parser va a tener que elegir alguna producción para este símbolo, y si la producción fuera, pongámosle el mismo nombre, supongamos que la producción, como está escrita acá abajo, al símbolo XJ más 1 dice que produce la cadena I1 y R, donde estos símbolos son símbolos que pueden ser terminales o no, lo que vamos a hacer es agregarle a este nodo R hijos, desde I1 hasta IR. Y en este caso no consumimos ningún símbolo de entrada. A esta acción la podemos llamar expandir, porque lo que hace uno es expandir una producción, o producir, si se quieren. Entonces lo que hace el parser es, vuelvo atrás, cuando el símbolo que uno tiene coincide con la entrada, consume la entrada. Y cuando el símbolo de entrada es un símbolo no terminal, lo que hay que hacer es elegir alguna producción para ese símbolo. Este símbolo podría tener varias producciones. El parser tiene que elegir alguna. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hace el parser para elegir qué producción expandir o qué producción usar de este símbolo? Bueno, esa es la pregunta un poco y ahora vemos cómo lo hace. Bueno, como primera aproximación, en esta primera parte de la clase vamos a suponer que tenemos un oráculo. Un oráculo es como una componente del programa que vamos a suponer por el momento que como si fuera mágica. O sea, después no va a ser mágica, pero por ahora supongamos que es mágica y que siempre adivina cuál es la producción correcta que hay que elegir para conseguir una derivación de la cadena. O sea, acá, cuando el parser tiene una opción, o tiene varias opciones, porque este símbolo podía producir
podría elegir producir, expandir el árbol usando alguna de las producciones de xj más 1, pero puede haber varias. Entonces, ¿cómo la elige? Bueno, por ahora supongamos que tenemos un oráculo, o sea, un componente del programa que mágicamente siempre adivina qué es lo que hay que usar. Suponiendo que tenemos ese oráculo, podemos escribir un parser descendente predictivo con las ideas que vimos recién. Acá está escrito en forma de pseudocódigo y ahora lo leo, o sea, un poco más preciso que antes, pero es exactamente lo mismo que vimos antes en los dibujitos cuando había tres casos, caso 1, caso 2, caso 3. El método para hacer análisis sintáctico descendente, predictivo significa que adivinamos cuál es la producción que vamos a usar. ¿Está bien? Por ahora, ¿cómo la adivinamos? Bueno, por ahora con un oráculo. En general, el método de análisis sintáctico descendente predictivo funciona así. Tiene como entrada una gramática independiente del contexto y una cadena de entrada. Y la salida es algo así como maybe, digamos. Puede ser o que me devuelva nada, o sea que falló, o sea que la cadena no pertenecía a la gramática, o si existe una derivación para la cadena, nos va a devolver una derivación que a partir del símbolo inicial produce en varios pasos la cadena de entrada que teníamos. Y además, no solo eso, sino que nos da una derivación más a la izquierda. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Bueno, vamos a tener una pila. En la pila inicialmente vamos a meter el símbolo inicial, o sea, esto sería, la pila representaría algo así como los nodos del árbol que están pendientes. Entonces, si subo un cachito, en esta situación general que tenemos acá, lo que va a estar en la pila es esto de acá. Este va a ser el tope de la pila y este va a ser la parte de abajo de la pila. Tenemos una pila que empieza con solamente el símbolo inicial de la gramática, y mientras la pila no esté vacía, lo que vamos a hacer es, bueno, sacamos el elemento del tope de la pila, que es un símbolo, que puede ser terminal o no terminal, y bueno, analizamos los posibles casos, que corresponderían a los que llamamos caso 1, caso 2 y caso 3. Si X es un símbolo no terminal, o sea, si tiene producciones asociadas, o sea, si no es una letra del alfabeto, elegimos alguna producción. X produce I1, I2, así hasta IK, y lo que vamos a hacer es, bueno, la derivación que vamos a devolver acá, yo no le puse nombre, pero vamos a tener una derivación como si yo dijera algo así como D es una derivación. Una derivación es una lista de pasos, es una derivación más a la izquierda siempre. Entonces vamos a agregar esta producción como un paso de la derivación. Vamos a decir, en el 10º paso de derivación elegimos expandir esta producción. Y además ya desapilamos la X, pero vamos a apilar estas I1 hasta IK en la pila, con Y1 en el tope de la pila. Esto era lo que llamábamos el caso 3 arriba. Bueno, si por otro lado, si X es un símbolo terminal que coincide con el próximo símbolo que ve en la entrada, esto era lo que llamábamos el caso 1. En ese caso consumimos un símbolo de la entrada. Y el caso que falta es el caso que llamamos el caso 2. El caso 2 es cuando en el tope de la pila había un símbolo terminal que no coincidía con la entrada, en este caso, y eso habíamos dicho que podía ser por dos razones. Puede ser que se hubiera equivocado el usuario y que era un error de sintaxis, o podía ser que se hubiera equivocado el parser. Pero bueno, acá suponemos que hay un oráculo que nunca se equivoca, entonces si llegamos al caso 2 es que sí o sí hay un error de sintaxis y lo que devolvemos es una falla. O sea, esto sería como un nothing en términos de maybe, ¿está bien? Devolvemos que falla porque la cadena alfa no está en el lenguaje de la gramática, generado por la gramática. Bueno, cuando el while termina, si ya consumimos toda la entrada, quiere decir que pudimos producir a partir del símbolo inicial S todos los símbolos que teníamos en la entrada. Entonces devolvemos, ok, éxito, y devolvemos la derivación que fuimos construyendo, que es esta D de acá, a la que acá la vamos extendiendo, a la derivación D le agregamos un paso más. Entonces la derivación es una secuencia de pasos y devolvemos que todo funciona. Esto sería como el just, digamos.
Y si no fue toda la entrada consumida, quiere decir que de vuelta sobraron símbolos de la entrada al final, y en ese caso es que la cadena no está en la gramática, porque suponemos que hay un oráculo que nunca se equivoca al elegir las producciones. Bien. Bueno. Acá como si yo tengo esta gramática SEA y si yo tengo la cadena vacía en la pila, ¿qué es lo que hay? Bueno, tengo el símbolo S. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Tengo la entrada en la entrada tengo la cadena vacía y en la pila tengo el símbolo S. Así empieza el algoritmo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, lo que va a tener que hacer el parser es elegir alguna producción para S. ¿Está bien? Por ejemplo, podría elegir esta producción, que es la única que hay. Y ahora lo que va a pasar es que el símbolo que está en el tope de la pila es un símbolo terminal. Perdón, que estoy medio lento acá. Es un símbolo terminal que no coincide con el símbolo con el próximo símbolo de la entrada. Entonces llegamos a este caso 2. ¿Está bien? Nada, eso es solo un detalle. Pero fíjense que en este caso llegamos a que en un momento teníamos en la pila un símbolo y la entrada estaba vacía. Entonces acá en algún momento del while tenemos la entrada vacía, y eso a veces podría ser que, si uno no tiene cuidado, podría ser propenso a errores, ¿no? Porque podría ser que uno trate de fijarse cuál es el próximo símbolo de la entrada y no lo hay, y podría llevar a un error tonto de programación de ese estilo. A veces, para evitar ese tipo de errores de programación o por cuestiones de eficiencia muy de bajo nivel, lo que también se puede hacer es agregar un símbolo terminador al final de la entrada. Entonces la entrada siempre tiene al menos un símbolo, y uno siempre termina la entrada con algún símbolo que no esté en el alfabeto, se extiende el alfabeto con un símbolo nuevo, digamos, que a veces se escribe pesos o end of file o el nombre que quieran, o un símbolo cualquiera siempre que no esté en el alfabeto, ¿no? Y el alfabeto nuevo es este, y el símbolo inicial nuevo, y hay un símbolo inicial nuevo que tiene una única producción, que es esta pinta, ese pesos. Entonces ahora, en lugar de analizar la cadena original, uno analiza la cadena que tiene un pesos al final, y eso hace que cuando uno esté en este while siempre haya garantía de que hay por lo menos un símbolo de entrada. ¿Está bien? Eso es simplemente un detalle, pero a veces es útil. Y este truco de extender la gramática con un nuevo símbolo inicial que agrega un terminador a la cadena es algo bastante útil como técnica, y va a volver a aparecer. Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Tenemos esta gramática que, si quieren les digo intuitivamente, para mí es una gramática de tipos en un lenguaje como Haskell. Entonces, ¿qué puede ser un tipo? Bueno, puede ser un tipo atómico, que lo llamamos U, o un tipo general, en general o a secas. Un tipo atómico puede ser un tipo base, un tipo básico, que acá lo notamos A, pero que podría ser cualquier tipo básico, int, bool o char o lo que sea. Y un tipo atómico también puede ser un tipo general entre paréntesis, y un tipo general puede ser solo un tipo atómico o tipo atómico flecha tipo general. Entonces, por ejemplo, si uno tiene
A flecha A, eso debería ser un tipo según esta gramática. Bueno, y hagamos el análisis sintáctico con la técnica que vimos recién. El oráculo, ¿quién va a ser? Bueno, por ahora vamos a hacer nosotros. Entonces tenemos esta cadena. A flecha A, entre paréntesis, flecha A. Esta es la entrada. Bueno, perdón, entrada. Estoy haciendo lío. Vamos a poner así, entrada. Y la pila. El algoritmo tiene un estado actual que siempre consta de la entrada, que es una cadena, que era esta, y la pila. ¿Cómo inicia la pila? Bueno, inicia con el símbolo inicial de la gramática, que es esta T. La pila yo acá la voy a escribir con esta convención, que es que el tope de la pila va a estar a la izquierda y el fondo, la base de la pila va a estar a la derecha. Entonces, cuando apile cosas van a apilarse para allá, y cuando desapile cosas las voy a sacar para ese lado. Bueno, entonces la pregunta es ahora, ¿qué corresponde? ¿Podemos consumir un símbolo de la entrada o tenemos que expandir? Bueno, para consumir lo que debería pasar es que el primer símbolo que está en la entrada, que es este paréntesis, coincida con el símbolo que está en el tope de la pila, pero no coincide. Entonces lo que tenemos que hacer es, como en el tope de la pila hay un símbolo no terminal, es elegir alguna de las producciones para este símbolo T. Y acá es donde entra en juego el oráculo. ¿El oráculo qué nos debería decir? Nos debería decir que a partir de T vamos a producir U, o que a partir de T vamos a producir U flecha T. Bueno, si a partir de T produjéramos U, eso nos daría solo una letra, A, que no es la entrada, entonces eso no serviría. O podría ser un símbolo T todo entre paréntesis, o sea que tendríamos que tener algo así con todo entre paréntesis, pero no es lo que tenemos. Entonces T produce U no nos sirve. Lo que nos va a servir es T produce U flecha T, ¿sí? Porque de hecho este va a ser el U que queremos y este va a ser el T que queremos. Entonces apliquemos ese paso, que o sea, en el primer paso aplicamos un paso a expandir y vamos a usar la producción T produce U flecha T, o sea que desapilamos esta T y apilamos U flecha T. Acá, ojo con la notación, cuando yo acá escribo U flecha T, lo que quiero decir es que ahora la pila tiene tres elementos. Este es un elemento, este es otro elemento, este es otro elemento, y todos ellos son símbolos. Algunos son símbolos no terminales como U y T, y algunos son símbolos terminales como la flecha. Y la entrada siguió igual, porque aplicamos expansión, no aplicamos consumir. Entonces acá pongo comillitas para decir que la entrada quedó igual. Bueno, y ahora de vuelta, miremos el símbolo en el tope de la pila, que es una U. ¿Machea con el primer símbolo de entrada? Bueno, obviamente no, porque es un símbolo no terminal. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir una producción para U, y el oráculo, ¿qué producción para U debería elegir? O sea, U produce A o U produce T entre paréntesis. Bueno, A solo no nos va a servir, entonces T entre paréntesis sí debería servirnos. Entonces de vuelta aplicamos otra vez expandir. Y nos va a quedar al desapilar esta U nos va a quedar, y apilar paréntesis T paréntesis nos va a quedar algo así. Paréntesis T paréntesis flecha T. También flecha T quedó igual. Lo dejo a la misma altura. Algo así. Bueno, y ahora fíjense que sí, el tope de la pila es un símbolo terminal, que es el paréntesis, que machea con el símbolo que está en el tope de la entrada. O sea, por ahora había quedado igual. Acá separo para que no quede todo desalineado y no nos confundamos, pero en el siguiente paso, ahora como el primer símbolo de la pila, el símbolo del tope de la pila coincide con el primer símbolo de la entrada, lo que podemos hacer es aplicar una acción de consumir, desapilando el tope de la pila. En la pila nos va a quedar esto, y la entrada vamos a consumir su primer símbolo y nos va a quedar A flecha A paréntesis flecha A. ¿Está bien?
Bueno, voy a ir un poco más rápido ahora. Esta T tiene que producir algo. Tenemos que expandirla. ¿A qué la expandimos? ¿A U o a U flecha T? Bueno, tenemos esta cadena de acá. Necesitamos una flecha más en algún momento. Entonces, este es el momento en el que T tiene que producir U flecha T. Si produjéramos solo U, podríamos consumir esta A, pero después esta flecha A nos quedaría colgada. No macharía con este paréntesis de acá. Entonces vamos a hacer que T produzca U flecha T. Hicimos un paso de expandir ahí, no lo anoto, pero es eso. Y ahora esta U produce, digamos que A, haciendo U produce A. Por ahora la entrada queda igual. Y ahora podemos hacer un consumir de nuevo, ¿está bien? Al consumir nos queda acá flecha A, paréntesis, flecha A. Y acá flecha T, paréntesis, flecha T. Aplicamos otro consumir. Acá lo remarco que de vuelta consumimos. Nos queda A, paréntesis, flecha A. Y acá nos queda T, paréntesis, flecha T. Bueno, ahora, por lo menos desde el punto de vista humano, es fácil darse cuenta de que estas dos cosas van a poder matchar fácil, ¿no? Porque esta T puede producir una U, la entrada queda igual, aplicando un paso de expansión. La U se puede convertir en A, aplicando otro paso de expansión. Y ahora podemos consumir de vuelta. Está bien, acá si quieren también va una raya porque consumimos. No es necesaria la raya, lo pongo solo para no perdernos en los renglones. Consumimos y nos queda esta entrada y esta pila. Consumimos de vuelta. No sé qué pasó acá. Perdón, creo que quedó zoom abierto en un momento. Perdonen. Aplicamos consumir y nos queda acá flecha A, flecha T. Consumimos una vez más y nos queda AT. ¿Está bien? Bueno, y sigamos un poquito más. Ahora T va a producir U y U va a producir A en dos pasos. Y aplicamos una vez más el paso de consumir. Y acá nos va a quedar la cadena vacía porque consumimos el único símbolo que queda en la entrada, y acá nos queda la pila vacía. Ahora, como la pila quedó vacía, el while que había en el algoritmo termina, y como la consumimos toda la entrada, quiere decir que fue un caso de éxito y que efectivamente la cadena que teníamos pertenecía al lenguaje generado por la gramática. ¿Está bien? Bien. Espero que se haya entendido. Bueno, y ahora el algoritmo que vimos recién usaba un oráculo. Eso quiere decir que siempre adivinaba cuál era la próxima producción que tenía que elegir. Y nosotros, cuando hicimos el ejemplo recién a mano, nosotros como seres humanos pensábamos qué producción debería corresponder y nos dábamos cuenta de cuál iba. Pero eso, bueno, no es un método algorítmico, o sea, no se puede convertir en un programa todavía. Bueno, una forma muy sencilla o bastante sencilla de hacerlo, de convertirlo en un método, es aplicar backtracking. Backtracking ustedes ya vieron en alguna otra materia. Entonces, la idea en general del backtracking es que cuando
hay un momento en el que uno puede tomar una decisión. Ese momento es cuando en el tope de la pila hay un símbolo no terminal y hay que elegir qué producción de ese símbolo elegir, qué producción de ese símbolo expandir. Lo que vamos a hacer es marcar ese punto de decisión, elegir la primera opción, y si en algún momento nos damos cuenta de que esa opción no servía porque falló el algoritmo, o sea, porque entramos en el caso que llamábamos caso 2, que es cuando en el tope de la pila hay un símbolo terminal que no machea con el próximo símbolo de entrada. Bueno, cuando falla, vamos a volver atrás hasta el último punto en el que tomamos una decisión y vamos a tomar otra decisión, y así sucesivamente. Lo que tiene de malo ese tipo de algoritmos que usan backtracking es que en general son ineficientes. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Pero bueno, lo que tiene de bueno es que es una manera muy sencilla de analizar sintácticamente una gramática arbitraria, digamos. Igual dije arbitraria, pero es mentira, porque este algoritmo funciona para muchas gramáticas, pero no para todos. Por ejemplo, si la gramática tiene recursión a izquierda, este algoritmo igualmente no va a funcionar, porque se puede colgarse, se puede entrar como en un ciclo donde está siempre eligiendo una producción para un símbolo no terminal sin consumir nunca símbolos de la entrada. Pero bueno, de todas maneras es un algoritmo bastante general. Y la idea es la siguiente: esta función analizar BT, acá BT de backtracking, lo que recibe es como entrada una gramática G, igual que antes, pero ahora recibe una pila que representa el estado actual del parser, o el dibujo ese del árbol que teníamos representa los nodos que hay en el árbol que todavía no están completos, y además recibe una cadena de entrada alfa. Y la salida es en caso de que el algoritmo termine una derivación más a la izquierda, y si no, falla. O sea, de vuelta pueden pensar que esto devuelve un maybe. También esa sería una forma más formal de decirlo, quizás. Entonces, este algoritmo ahora va a ser recursivo porque queremos hacer backtracking. O sea, tiene un for por ahí, pero esencialmente va a ser un algoritmo recursivo, porque las decisiones, antes tomábamos una decisión y después otra decisión y después otra decisión y después otra decisión, y como teníamos un oráculo siempre podíamos suponer que el oráculo había tomado la decisión correcta, y entonces el algoritmo podía ser lineal, digamos. Podíamos tomar una decisión atrás de otra. Pero ahora, como en cada punto que hay una decisión, en realidad podríamos tener varias decisiones, lo que vamos a hacer es elegir la primera decisión y ahí llamar recursivamente al algoritmo para que siga explorando el árbol, suponiendo que se tomó esa decisión. Si no, hay que volver atrás y tomar otra decisión. Entonces eso tiene una estructura recursiva como de árbol. Bueno, entonces veamos cómo es el algoritmo recursivo. Si la pila pi está vacía, bueno, si la entrada también está vacía, quiere decir que es un caso de éxito, porque es verdad que la cadena vacía produce la pila vacía. Fíjense que acá la derivación más a la izquierda va a ser una derivación más a la izquierda no para el símbolo inicial de la gramática, sino para lo que hay en la pila. O sea, lo que nos dice esta función es que la salida, o sea, el propósito, si quieren, de la función, la postcondición de la función, es que la cadena de símbolos que está en la pila produce la cadena de entrada que queríamos. Entonces, si la pila está vacía y la entrada también, es éxito. Si la pila está vacía y la entrada no, falla. Si la pila no está vacía, entonces la pila es de la forma x pi', o sea, el símbolo que está en el tope de la pila es x, y lo que hay en la cola, o sea, en lo que está abajo del símbolo del tope de la pila, es otra pila, a la que llamamos pi'. Y acá hay dos casos, o tres casos, de vuelta. Si el símbolo del tope de la pila es un símbolo no terminal, tenemos que elegir una producción, pero ahora no elegimos una, sino que probamos con todas. Entonces hacemos un for para cada producción de la forma x produce y1, y2, así hasta y acá. Vamos a llamar recursivamente la función, analizando con esta misma función analizar bt la misma cadena y la misma gramática, pero donde ahora la pila es pi', pero donde le apilamos
el resultado de elegir esta producción, o sea, I1, I2 así hasta IK. Si el resultado de hacer el análisis recursivo tiene éxito y el resultado nos va a dar una derivación de lo que había en esta pila que le pasamos acá, o sea, de esta cadena I1 hasta IK con pi', va a darnos una derivación que produce alfa. Entonces nosotros también podemos construir una derivación que produzca alfa a partir de x'pi', ¿no? Porque si tenemos x'pi', aplicando esta producción, esta cadena la convertimos en I1, I2, IK, pi', y por lo que ya sabemos de la recursión, esto produce alfa. Entonces, si alguna de las producciones que elegimos en este for tiene éxito, quiere decir que ya está. Toda la función también tiene éxito. Por otro lado, si ninguna producción tiene éxito, o sea, este for se terminó y no llegamos a un caso de éxito, quiere decir que falla, porque no hay ningún camino posible para derivar la cadena que nos interesaba. Esta es la parte más interesante, si quieren, del algoritmo, y después lo demás es más o menos fácil. Si, por otro lado, el símbolo en el tope de la pila es un símbolo terminal y la cadena de entrada empieza con ese mismo símbolo terminal, o sea, alfa es de la forma x alfa', donde x es la cabeza de la entrada, que es el primer símbolo, que sí o sí va a ser un símbolo terminal, ¿no? Porque la entrada siempre es un símbolo, una cadena alfa que, bueno, acá no está escrito, pero obviamente pertenece a los símbolos, a las cadenas de símbolos terminales del alfabeto. Y alfa' es la cola. Entonces lo que hacemos es analizar recursivamente la cadena alfa' en la pila pi', o sea, consumimos un símbolo de entrada y desapilamos el tope de la pila, básicamente. Y si ese resultado tiene éxito, nos va a dar una derivación de pi' produce alfa', y entonces también x'pi' va a producir x alfa'. ¿Está bien? Esto es por una propiedad que no demostramos explícitamente, pero es una propiedad fácil, que podríamos llamar de congruencia o una propiedad de clausura, que dice que si una cadena produce si una cadena pi', en este caso produce una cadena alfa', entonces agregarle algo a la izquierda sigue produciendo lo mismo, también agregándole la misma cosa a la izquierda. Eso es algo fácil de demostrar, si quieren pueden hacerlo, verlo como ejercicio. Por otro lado, si analizar esto fallaba, entonces todo va a fallar también. Bueno, y el caso que queda en el else es cuando en el tope de la pila hay un símbolo que no es un símbolo no terminal y no machea con el siguiente símbolo de entrada, entonces lo que hay en el tope de la pila es un símbolo terminal que no machea con el próximo símbolo de entrada, y entonces eso también falla. ¿Está bien? Bueno, esto lo mencioné antes al pasar, que es que el algoritmo de análisis sintáctico predictivo con backtracking no funciona para cualquier gramática. Por ejemplo, si la gramática tiene recursión izquierda, o sea, hay un símbolo no terminal A, que en varios pasos produce A alfa, el parser recursivo, el parser que hicimos recién con backtracking, se va a colgar. Bueno, y uno puede dar condiciones suficientes para que este algoritmo termine. O sea, por ejemplo, si la gramática es LLK, el algoritmo por backtracking va a funcionar para cualquier K. Esto ya igual todavía no dijimos qué es, pero lo que quiero decir es que hay métodos para darse cuenta de si una gramática se puede analizar con este algoritmo que vimos recién o si el algoritmo se puede colar. Pero otro problema que tiene, o sea, algo que no está tan bueno de este análisis, esta técnica de análisis sintáctico predictivo que vimos, es que incluso si termina, o sea, si no entra en un loop, puede ser que tarde tiempo exponencial. O sea que uno obviamente no quiere. Entonces, para ilustrar estas cosas, veamos qué pasa si analizamos estas cadenas con estas gramáticas. La cadena alfa puntito alfa y la cadena alfa puntito. Tenemos estas dos gramáticas. La gramática G1, después vemos la gramática G2, empecemos por la G1. La gramática G1 tiene como un solo símbolo, que es el símbolo S, y dos producciones, y dos símbolos terminales que son A y puntito. Y las producciones son S produce A y S produce S puntito A. Entonces, intuitivamente lo que produce esta gramática es A puntito A, A puntito A, puntito A,
Y así, ¿no? A, puntito A, puntito A, puntito A. Bueno, y supongo que ven el patrón. Entonces analicemos estas cadenas. A puntito A. Empecemos por esta cadena A puntito A. ¿Qué hace el analizador sintáctico que hace backtracking con esta cadena si tenemos estas dos producciones? Bueno, lo primero que hace es vamos a hacer así, tenemos como símbolo S, porque fíjense que el analizador sintáctico por backtracking recibe una cadena de entrada y una pila. Está bien, o sea, recibe un estado del parser, que es algo así como lo que teníamos en cada línea cuando hicimos este ejemplo. El estado del parser siempre es una cadena y una pila. Entonces lo primero que hace el parser por backtracking es, como en la pila, el tope de la pila, hay un símbolo no terminal, vamos a elegir una de las producciones. Acá hay un punto de elección, o sea, acá tenemos que elegir qué producción aplicar. Y el backtracking prueba todas las opciones, entonces empieza probando esta opción. Cuando probamos esta opción, lo que hace es desapilar la S y apilar la A acá. Y ahora A machea con A, entonces consumimos la A y la pila quedó vacía. Bueno, y acá falla, ¿está bien? La falla la voy a escribir así. Como acá falla, el parser vuelve hasta el último punto donde tomó una decisión. El último punto donde toma una decisión es el último punto en el que el tope de la pila en el símbolo no terminal, que fue acá. Y acá nos faltó tomar otra decisión. Fíjense que acá hicimos todo este camino que falló, entonces hay que tomar otra opción. La otra opción es que S produzca ese puntito A, o sea que nos quede esta entrada y esta pila. Y ahora ese puntito A, como en el tope de la pila hay una S, hay que elegir, acá hay un punto de elección de vuelta. Empecemos por la primera opción, que es que S produzca A. Entonces nos queda A puntito A y acá A puntito A. Bueno, ahora en la entrada y la pila ya nos quedó lo mismo, entonces acá si consumimos la A nos queda puntito A, puntito A. Y ahora bueno, consumimos el puntito, nos queda AA, consumimos la A, nos queda vacío, vacío, y esto funcionó. Entonces el parser que hace backtracking pudo machear esta cadena, pudo generar esta cadena con esta gramática. ¿Está bien? Bueno, tomó una pequeña rama que fue inútil, pero más allá de eso funcionó. Así puedo mover esto un poco. Si no sé qué me conviene hacer por el espacio, a ver. Bueno, sí, me voy a jugar a que cabe ahí. Vamos a borrar esto. Me voy a jugar a que cabe acá, pero no sé, por ahí no cabe. Y ahora lo otro que nos pide el ejercicio es analizar la cadena A puntito con esta gramática. O sea que empezamos así. Y eso debería fallar, ¿no? Porque A puntito no está en el lenguaje generado por esta gramática. Entonces tomemos la primera opción. La primera opción es que, y acá nos queda una opción pendiente todavía. La primera opción es que S produce ese puntito A. Y ahora S produce A. Aquí hay otro punto en el que tomamos una decisión. Consumimos la A. Perdón. Acá consumimos esta A y nos queda un puntito solo. Y acá desapilamos esta A de la pila y nos queda puntito A. Consumimos el puntito, nos queda vacío A. Y esto falla. O sea, esto
se falla, no sé cómo decirlo, también falla. Como esto falla, tenemos que volver al último punto donde tomamos una decisión, que fue acá. Y tomar la otra decisión posible. Tomar la otra decisión posible significa que S se convierta en ese puntito A. Y ahora en el tope de la pila hay una S, entonces hay que tomar otra decisión. Vamos a tener dos opciones. Puede ser que S produzca A, consumimos la A y nos queda como en la entrada un puntito y en la pila puntito A, consumimos el puntito y nos queda vacío A y esto falla. Bueno, y vamos a volver al último punto en el que tomamos una opción y nos va a quedar, esto fallaba, y acá nos va a quedar A puntito con la pila, que S ahora produce S puntito A, entonces nos queda S puntito A, puntito A. Y acá hay dos opciones. Puede ser que S produzca A o que S produzca otra cosa. Bueno, y no sé si ya lo ven, pero esto va a fallar. Y acá nos va a quedar A puntito y acá S puntito A, puntito A, puntito A. Y vamos a seguir así para siempre, o sea, esto se cuelga. De este lado va a fallar y de este lado vamos a hacer, le vamos a hacer otra vez otro puntito A acá. S puntito A, puntito A, puntito A, puntito A. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, acá estamos generando una rama infinita que nunca va a terminar y todas estas ramas fallan, pero el parser nunca, con esta técnica que vimos recién, nunca se puede dar cuenta de que siempre va a fallar. Entonces se cuelga. La esencia del problema por el que este parser falla es que hay una producción, esta, que es recursiva izquierda. Entonces, la clase pasada lo que habíamos visto era una técnica para eliminar recursión izquierda. ¿Cómo nos quedaba la gramática? Esta gramática si eliminábamos la recursión izquierda. Bueno, nos queda exactamente así. Como la gramática de abajo. Entonces la gramática de abajo es una gramática equivalente a la de arriba, o sea, genera el mismo lenguaje, pero esta de acá abajo no tiene recursión izquierda. ¿Sí? Fíjense que S produce A y después algo más, y S', bueno, estoy copiando las producciones, pero S produce A y algo más, y lo que hay acá es el lenguaje que genera S', y S' genera el lenguaje, permite repetir básicamente puntito A todas las veces que uno quiera, o sea que es algo así como puntito A estrella. O sea que S produce A puntito A estrella, ¿está bien? O sea, A puntito A con todas las veces que uno quiera, que es lo mismo que producía la de acá arriba. Solo que la gramática G2 no es recursiva a izquierda. Tiene recursión, pero recursión a derecha nada más. Acá. ¿Cómo conseguí esta gramática a partir de esta de acá arriba? Bueno, uno se las puede ingeniar, pero la verdad es que podemos aplicar la técnica de eliminación de recursión izquierda que ya vimos la clase pasada. Bueno, y hagamos con esta gramática, analicemos ahora las mismas dos cadenas de arriba. Empecemos por A puntito A, que debería tener éxito porque pertenece al lenguaje. Bueno, el parser tiene que elegir una producción para S y hay una sola opción, entonces acá no hay realmente un punto de opción al que podemos volver. Lo único que podemos hacer es que S produzca A S'. Y ahora podemos consumir la A y nos queda puntito A S'. Y S' puede producir dos cosas, entonces ahora sí hay una decisión. Puede ser que S' produzca la cadena vacía. Esto falla ahí al toque, porque puntito no machea con la pila vacía. O podría ser que S'
produzca puntito a S'. Ahí podemos consumir el puntito, podemos consumir la A, y ahora nos queda epsilon S', y acá tenemos dos opciones, pero ya la primera opción, que es que S' produzca epsilon, sirve, porque acá llegamos al caso epsilon, o sea, la entrada quedó vacía y la pila también, y eso es un caso de éxito. Entonces el parser que hace backtracking pudo reconocer la cadena A puntito A con esta gramática, tal como correspondía. Bueno, y vemos qué pasa con la cadena A puntito. En el parser anterior la cadena A puntito se colgaba, o sea, hacía que el parser entre en un loop. Lo que querríamos es que el parser rechace esta cadena, porque esta cadena no pertenece al lenguaje generado por la gramática. Lo primero que hacemos es la única opción posible, que es expandir la producción de S por la única que tiene. Consumimos la A. Y ahora hay dos opciones para S'. Podría ser que S' produzca la cadena vacía, pero esto falla, ¿no? Porque el símbolo de entrada puntito no coincide con la pila vacía, básicamente. O podría ser que S' produzca puntito a S'. Consumimos el puntito y esto falla porque la entrada vacía no puede matchar con una pila que empieza con un símbolo A. Bueno, este árbol ahora está completo, no hay ningún punto donde haya una opción, entonces el resultado final es falla, o sea, la cadena A puntito no pertenece al lenguaje generado por la gramática G2, era esta, la gramática que llamábamos G2. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense que es la importancia de lo que vimos en la clase pasada, que es que en la clase pasada vimos normalización de gramáticas, o sea, cómo convertir una gramática en otra equivalente, pero que tenga alguna propiedad, por ejemplo, que no tenga recursión izquierda. Eso que vimos en la clase pasada es importante para en términos prácticos, ¿no? Porque dependiendo de cómo uno escriba la misma gramática, puede ser que un parser funcione muy bien con esa gramática o que funcione muy mal con esa gramática. Bien. Y hagamos un ejemplo más que es para mostrarles por qué, para que vean por qué el análisis predictivo con backtracking puede ser muy malo en términos de performance, o sea, de eficiencia. Puede ser que tarde tiempo exponencial en la entrada. Entonces veamos esta gramática de acá. Tiene un único símbolo no terminal, que es el símbolo S, tiene tres símbolos terminales, A, B y C, y tiene estas tres producciones. S produce epsilon, S produce ASB o S produce ASC. Y analicemos la cadena, ¿cuál era? AACC. La cadena es AACC. Y la pila empieza con S. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que cuando yo miro esta A, tengo que elegir si voy a producir ASB o si voy a producir ASC. Y yo no sé, el parser no sabe si tiene que elegir esta producción o esta producción solamente mirando la A. Tendría que ponerse a mirar qué es lo que viene después, con la C que machee con esta A, pero ¿cuál es la C? O sea, tendría que fijar mucho más adelante en la entrada si viene una B que va a machar con esta A o viene una C que va a machar con esta A. Pero en este momento, si yo solo miro la A, no puedo adivinarlo. Si tuviéramos un oráculo que adivina, estaría perfecto, porque el oráculo nos diría, mira, tenés que elegir esta producción porque después va a venir una C. Pero en principio, si yo miro una entrada que tiene algo así como una A, y después, no sé, un montón de cosas, y después tiene Bs y Cs, ¿cómo sé cuál de estas machea con esta A? No sé a priori. Quizás en este caso es fácil darse cuenta, incluso es fácil hacer un algoritmo que se dé cuenta, que calcule cuál es la que corresponde a mano. Pero nosotros no queremos hacer las cosas a mano, queremos encontrar técnicas generales que se puedan aplicar para cualquier gramática, ¿no?
Pero bueno, lo primero que tiene que hacer el algoritmo es elegir producción vacía o ASB o ASC. Bueno, si elegimos la producción vacía, esto falla al toque, porque acá vacío, esto falla, porque tenemos en la entrada una A y la pila está vacía, entonces eso falla. Pero hay otras dos opciones. Podría ser que uno elija la producción ASB o que uno elija la producción ASC. ¿Y qué opción va a elegir el parser? Bueno, no sé, en algún orden las tiene que tomar. Supongamos que elige esta primero. Entonces, consumimos la A. Y ahora tiene que elegir para esta S cuál es la producción que corresponde. Bueno, primero podría elegir la cadena vacía. Esto falla al toque. Pero podría elegir también producir ASB o producir ASC. ¿Está bien? O sea, S se convierte en ASC y la B queda ahí en el fondo. Bueno, acá consumimos la A y nos queda CCSBB. Y ahora fíjense que cualquier producción que elijamos va a fallar, ¿no? Porque CC no machea con BB, que es cuando yo elijo la cadena vacía. Entonces esto falla. También podría ser que S se convierta en ASB y eso también falla, o que S se convierta en, perdón, acá me faltaron algunas B, me parece. S se convierte en ASB y quedan las dos B en la pila. Esto falla. O podría ser que S se convierta en ASC y esto también falla. Bueno, entonces este camino no funcionó, entonces hay que volver hasta el último punto donde tomamos una decisión y que fue acá. Y esta decisión está incompleta todavía, entonces sigamos por este camino. Bueno, por este camino consumimos una A. Consumimos una A y nos queda CCSCB. Y ahora la S puede producir la cadena vacía. O algo más, ahora vemos qué. Si produce la cadena vacía, la C machea, pero la B no, entonces esto falla. Y si S produce si S produjera A SB, esto falla porque la C no machea con la A. Y si produjera ASCCB también fallaría. ¿Está bien? Y fíjense que acá falló de vuelta. Esto es como un desastre de alguna forma, porque lo que pasó acá, ¿qué es? Es que cuando yo tomé esta opción, que es poner esta B acá al final, yo para darme cuenta de que esta B no servía, tuve que hacer todo esto. Y el momento clave en el que me di cuenta es acá. Acá me di cuenta de que había puesto esta B acá y esta C machea con esta C, pero esta C no machea con esta B. Entonces, acá es donde me di cuenta de que esta decisión estaba mal. ¿Sí? Y entonces en este momento digo, ah, no, esta B no iba y tengo que poner una C. Bueno, no sé cómo seguir con respecto al espacio. Por ahí puedo seguir acá abajo. Bueno, si uno tenía esta cadena ACC, y ASC,
Bueno, uno puede consumir la A. Y acá de vuelta tenemos tres opciones, ¿no? Podemos producir la cadena vacía acá, que esto falla, porque A no machea con C. O podemos producir ASB, o podemos producir ASC. Bueno, y acá lo dejo incompleto ya, porque creo que ya se vio el punto. Esto va a fallar y esto va a terminar teniendo éxito. ¿Está bien? Bueno, el tamaño de este árbol y la cantidad de cálculos que yo tengo que hacer para machear una cadena que tenga esta forma, A a la N y C a la N, o sea, N veces la letra A y después seguido de C, N veces la letra C, va a ser de orden exponencial, está bien, va a ser algo así como 2 a la n. Iba a poner O de 2 a la n, está bien, pero en realidad no es O de 2 a la n, porque O de 2 a la n significa que es más chico que O de 2 a la n. Yo lo que quiero decir es que es por lo menos 2 a la n, eso técnicamente se escribe así, omega de 2 a la n, está bien. O sea, perdón, a la n a la n no pertenece. El tiempo que tarda el parser para machear una cadena que sea de esta forma va a ser al menos de tiempo 2 a la n, al menos proporcional a 2 a la n. O sea que el comportamiento del parser que hace backtracking en este caso es pésimo, también es muy malo. Bueno, podría ser peor, pero es muy malo. Bueno, entonces lo que vamos a ver en la próxima parte de la clase es cómo uno puede diseñar un parser, predictivo, como el que hicimos recién, descendente, como el que hicimos recién, pero que no haga backtracking, sino que use un oráculo, y ese oráculo va a determinar exactamente qué producción hay que elegir sin equivocarse nunca. Y no va a ser mágico, sino que va a ser un algoritmo. ¿Está bien? Esos parsers están muy buenos, son los parsers que se llaman LL1, ahora los vamos a ver. Eso es lo que vemos en la próxima parte de la clase. Y obviamente lo que tiene de desventaja, si quieren, es que no cualquier gramática se puede analizar con un parser LL1. La gramática tiene que ser suficientemente buena para que se pueda construir un oráculo que siempre elige la producción que corresponde. Si la gramática es mala, no se va a poder hacer ese oráculo.